Muy bien, pues nos habíamos quedado en las consecuencias que el mal va a acarrear sobre la humanidad. En primer lugar, veíamos en el versículo 7 que al abrirse los ojos, esto que la serpiente les dice, se os abrirán los ojos, veremos cómo se les abren, lo primero que van a comprobar es que están desnudos. Recordamos el final del capítulo 2, ¿verdad? Donde decían, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Y cómo lo explicábamos? Decíamos que cuando uno tiene un dominio de sí, cuando uno sabe quién es, no tiene miedo, no tiene nada que temer. Es esa inocencia de los niños, ¿no? Que incluso caminan desnudos por todas partes y van tan tranquilos, ¿no? Pues es este saber quién soy. Y solo sé quién soy cuando mi relación con Dios permanece, ¿no? Él es la fuente de mi ser. En el momento en el que Adán y Eva han roto esta relación, y doy otro paso atrás, comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, supone rescindir este contrato criatura-creador, que veremos que no es rescindible, pero eso es lo que piensa el hombre, ¿no? Que puede vivir sin Dios, aparte de Dios. Ha roto el cordón umbilical. El niño se ha ido de casa siendo niño. Veremos las consecuencias que tiene, pero se ha ido de casa. Y lo primero que se da cuenta es que está desnudo, que no sabe quién es. Y cuando yo no sé quién es, mucho menos sé quién es el otro. Así que me avergüenzo de mí, me cubro, porque el otro, ese que ha sido creado como mi otro, al que donar mi vida, con quien compartir mi vida, al que darme por completo, se convierte en una afrenta para mí. El otro es un enemigo del que me tengo que cubrir, porque me puede dañar. Ya no siento ese amor, no siento esa donación, siento dolor. Así que entrelazan hojas de higuera y se las ciñen. Primera consecuencia. Segunda, oyen la voz del Señor Dios que se paseaba. Es el mismo verbo que se utiliza cuando se habla de la presencia de Dios en el templo. Dios estaba en medio del jardín, estaba en la tierra presente, ¿no? Y Dios se paseaba. Y Adán y Eva se esconden de Dios. Adán y Eva, que convivían con Dios en medio del jardín, ahora se esconden. Tienen miedo de Dios y se esconden de Él entre los árboles del jardín. ¿Creéis que podemos escondernos de Dios? ¿Hay algún lugar en este mundo donde el hombre pueda esconderse de Dios? Así, de torpes somos, ¿no? Y aquí comienza, en el versículo 9, comienza un interrogatorio, que va a ser un interrogatorio inverso a el orden de aparición. La primera que apareció fue la serpiente, la segunda, Eva, y el tercero, Adán. Ahora Dios va a interrogar en sentido contrario. Primero a Adán, después a Eva y por último a la serpiente. Y muchas veces me preguntan, ¿es que Dios no sabía dónde estaba? ¿Por qué Dios tiene que hacer estas preguntas a Adán y Eva? ¿Qué sentido tiene esto? Pues bien, tiene este sentido. Siempre lo explico de una manera muy simple. Cuando tú de repente estás en el salón tranquilamente viendo la televisión o leyendo un libro y de repente escuchas ¡plataplaf! Se han roto todos los platos de tu cocina y vas corriendo y ves a tu hijo lleno de platos rotos y de vasos rotos por todas partes, ¿qué dices? ¿Qué has hecho? Es evidente que sabes lo que ha hecho. Se ha cargado la vajilla. Pero esa pregunta va dirigida a que tu hijo tome conciencia de lo que ha hecho. Porque a lo mejor él no tiene conciencia de lo que ha hecho, ¿no? Así que Dios apela a la conciencia de Adán, esa conciencia que habíamos visto al principio, ¿no? Ese sentimiento de soledad, Adán tenía una conciencia y apela a la conciencia de Adán y le dice, ¿dónde estás? Fijaros qué pregunta más bonita, tiene mucho peso teológico porque normalmente es la pregunta que nosotros le hacemos a Dios cuando estamos en un momento de dificultad. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Dónde estás? ¿No? Y esta es la pregunta que nos hace todos los días Dios cuando andamos totalmente alejados de Él, ¿no? ¿Dónde estás? Nos pregunta una y otra vez. Y nosotros respondemos así.
oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo de Dios. El miedo entra en la historia de la salvación. Hasta ahora esta palabra no había aparecido. El miedo acontece tras el pecado original. Y el miedo va a atenazar nuestro corazón, toda nuestra vida, toda la historia. ¿Sabéis que en la Sagrada Escritura aparece 365 veces no tengáis miedo? Dios le dice a los hombres a lo largo de toda la Escritura 365 veces no tengáis miedo. Porque de Dios no hay que tener miedo. Dios es Padre y como tal es puerto seguro. Pero el mal ha metido el miedo en el corazón del hombre. El miedo, la vergüenza, el esconderse de Dios. Estas son las consecuencias del pecado. Siempre hay que llevar estas cosas a nuestro terreno. Siempre hay que vernos en nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hijos. Ahí es donde lo podemos entender bien, ¿no? Cuando tus padres te han pillado en algo que has hecho horrible, lo que quieres es no verles, esconderte de ellos, ¿no? Y tus padres lo que quieren es que esa situación se solucione, buscan tu bien, no tu mal, nunca, ¿no? Pues esto es lo que ocurre. Tiene miedo, está desnudo y se esconde. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Claro, Adán no contesta con sinceridad a la primera. ¿Dónde estás? Y él cuenta, pues tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. No cuenta, mira, Señor, la he liado, perdóname. He comido de ese árbol y no quería comer, pero la he liado, ¿no? No, él no es sincero, él esconde también lo que ha ocurrido. Entonces Dios vuelve a preguntar de nuevo, ¿es que has comido del que te prohibí comer? Y aquí ya, claro, con el acontecimiento delante no puede negarlo. Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Atención a la acusación de Adán. Esa con la que iba a compartir mi vida, esa, mi ser, mi todo, esa me ofreció del fruto y comí. Yo no he sido. Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, se ha caído solo, se ha roto solo, como dirían los niños, ¿no? Yo no he sido, ha sido esa. Pero la acusación es más profunda todavía. Dice, la mujer que tú me diste. La culpa es de ella, pero también es tuya por haberme dado esta mujer. Siempre acusamos a Dios de nuestros problemas, de nuestras desgracias, de nuestros males, cuando todos acontecen por habernos alejado de Dios. Pero veremos, ¿no? La realidad se nos distorsiona tras el pecado y el alejamiento de Dios. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. La mujer tiene muy claro lo que ocurrió, ya no tiene nada que esconder, ya su marido lo ha enseñado todo, y le dice: he caído en la tentación. El mal me ha seducido y yo me he dejado seducir. Y ahora viene el interrogatorio de la serpiente. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita, Arur. Arum, astuta, Arur, maldita. La astucia le ha valido una maldición. Se pasó de lista, ¿no? Como diríamos. Maldita tú entre todo el ganado y las fieras del campo. Primera maldición de la historia. Dios no ha maldecido ni a Adán ni a Eva. La primera maldición es para la serpiente. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Maldita la serpiente, maldita y condenada para siempre. El diablo no tiene salvación, no la tiene, no puede ser redimido, veíamos esto, ¿no? Solo los hombres podemos ser redimidos. El diablo no puede ser redimido, estará en el infierno toda la eternidad.
Pero fijaros, versículo 15 es lo que llaman los padres de la Iglesia el protoevangelio. En el momento de la caída se anuncia la salvación de la humanidad. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Hostilidad en la Biblia es una lucha de larga duración. Va a haber una lucha de larga duración, dolorosa, difícil, que llevará tiempo y esfuerzo. Una lucha que se dará entre el mal y la mujer. Entre la descendencia del mal, todos aquellos ángeles caídos que sigan al demonio, y la descendencia de la mujer. La mujer juega un papel primordial en la caída y en la historia de la salvación. Esta te aplastará la cabeza. Esta se puede entender, tanto hay dos traducciones, puede ser entendida como la mujer o la descendencia de la mujer, que ¿quién es? Cristo, ¿no? Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La herida del talón es grave, pero el aplastamiento de la cabeza es mortal. ¿En qué momento la mujer y su descendencia aplastan la cabeza a la serpiente? Pues es en el momento en el que la serpiente la hiere en el talón. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al pie de la cruz. María, al pie de la cruz, es herida en lo más profundo de su corazón. Ve a su Hijo muerto y crucificado, el Hijo de la salvación, el Hijo de la promesa. Y en el momento en el que la serpiente ha creído dañar a María, en ese momento la serpiente será aplastada definitivamente. Lo veremos más despacio. Versículo 16. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Adán le dijo: por haber hecho caso, Shema. Hacer caso es obedecer, escuchar. Shema Israel, escucha Israel. Pues esto es lo que hizo Adán. No solo escuchó, sino que obedeció. Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Dios, como hemos dicho, no maldice ni a la mujer ni al hombre. Vemos que a la mujer le van a acontecer a partir de la caída una serie de males. Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansias de tu marido y él te dominará. Y el marido, maldito el suelo por tu culpa. Ahora explicaré esto. Pero el marido comerá de él con fatiga mientras trabaja, comerás del sudor de tu frente. Los dos ámbitos, el de la mujer y el del hombre, y el mismo sufrimiento, en hebreo es la misma palabra, itzabón, es el mismo verbo que se emplea para el hombre y para la mujer. Van a soportar un mismo sufrimiento en el ámbito vital de cada uno. La mujer, tener hijos, dar hijos al mundo será algo en el que sufra, tenga dolor. Las relaciones con su marido serán tensas, habrá un dominio del marido sobre la mujer. Y el marido sufrirá en el ámbito laboral. Esa creación que Dios había puesto delante para que el hombre gobernara y reinara, no hará esto, sino que el hombre encontrará fatiga y dificultad en poder obtener fruto de esta creación para vivir. ¿Por qué? Esta es la segunda maldición. Maldito el suelo por tu culpa. La creación sufre un desequilibrio por culpa del hombre. Ya no puede servir al hombre, ya no es armónica. Esa creación del principio no es la creación que ahora vemos, ni la creación que acontece después de la caída. Es una creación de la que el hombre obtendrá fruto con mucha dificultad, con el sudor de su frente, porque veíamos que había una relación intrínseca entre criatura y creación. Y por última, la última consecuencia: eres polvo y al polvo volverás. Por lo tanto, mismo padecimiento para el hombre y para la mujer,
que fijaros bien, tierra y fertilidad son las dos bendiciones creacionales. Dios les dio la tierra y les dijo multiplicaos. Y son las dos bendiciones que después Dios prometerá a Abraham. Te daré una tierra y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Por lo tanto, dos puntos muy importantes, tierra y fertilidad. Aquí es donde va a venir el padecimiento del hombre y la mujer. La maldición al suelo. En esta maldición es donde vemos que el pecado del hombre no solo tiene, y esto es muy importante, no solo tiene una dimensión personal, sino que tiene una dimensión cósmica. El pecado del hombre, la ruptura del hombre con Dios, influye en toda la creación, trastorna toda la creación. Esa creación perfectamente armónica ya no lo es. Y esto lo experimentamos. Hay una armonía en la creación, pero también hay una desarmonía en la creación. Y en este mundo en el que vivimos hoy, vivimos con enfermedad, con catástrofes, con muchos momentos de desarmonía, ¿no? Virus, enormes virus, tantas cosas, ¿no?, con las que el mundo no fue creado, ¿no? Relaciones de ansiedad, de dominio entre hombres y mujeres. El no saber quién soy me hace protegerme del otro, me hace dudar del otro. Fijaros, dudar de Dios, apartarme de Dios, me hace dudar del otro. Hay una relación muy fuerte entre Dios y los demás. Y esto es algo que experimentamos todos, cada día. Cada día. Siempre tememos no ser aceptados, tememos no ser amados, que los otros nos critiquen, el qué dirán. Vivimos con este peso sobre nuestras espaldas cada día. Es la vida que vivimos hoy. Tenemos que demostrar constantemente quiénes somos, cuánto valemos, defender a los nuestros. Es tremendo. Las relaciones humanas son muy complejas. El hombre pierde la capacidad de ver las cosas en su auténtico sentido. Claro, es que esto lo vemos solo cuando nuestra relación con Dios vuelve. Cuando nuestra relación con Dios es ausente, no nos damos cuenta que estamos en medio de la oscuridad y la maraña, donde nada tiene sentido, donde da igual las decisiones que tome. La moralidad, ¿a quién le importa? Lo que haga yo con uno, con otros, cómo me aproveche del dinero de unos, cómo engañe a otros, ¿a quién le importa? Si mi vida no tiene sentido ninguno, si todo lo que estoy haciendo no tiene sentido. La realidad se vuelve ambigua. El hombre ya no encuentra quién es, no encuentra para qué ha sido creado, no puede responder a estas grandes preguntas, no sabe ni tan siquiera si es espiritual, si tiene capacidades que van más allá de la materia. Esto es hoy, esto no es Génesis que me lo está contando, esto es hoy, esto es lo que vemos hoy, la línea de pensamiento hoy, donde todo es material, donde lo espiritual no existe, donde los sentimientos de los demás no cuentan, donde lo que vale es vivid cada día, porque mañana, ¿qué sabremos, no? Esto acontece interiormente, ¿no? Interiormente. Exteriormente parece que el mundo progresa, que es todo más ordenado, pero interiormente es un caos, ¿no? Un caos. Y al polvo volverás. Muerte y corrupción corporal. El cuerpo queda sometido a la tierra, a la misma corrupción del resto de la creación. Algo que habíamos visto, que teníamos unos dones preternaturales por los que nuestro cuerpo no conocería la corrupción, ahora nuestro cuerpo va a conocer la corrupción. ¿Y cómo? A través de la enfermedad y de la muerte corporal. El número 400 del Catecismo, leerlo con detenimiento, describe todo esto y son las consecuencias que nosotros hoy vivimos, seguimos viviendo hoy. Por eso estos textos siguen siendo actuales. Dice, la armonía en la que se encontraban establecida, gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. No hay que dar ejemplos de esto hoy, ¿no? Tantos tenemos. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones.
Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio, no por el amor, no por la entrega, no por el sacrificio, no por el doy mi vida sin esperar nada más que tu amor. No, es yo, ¿no? Lo que a mí me hace feliz, no lo que al otro le hace feliz, ¿no? La armonía con la creación se rompe, dice el Catecismo de la Iglesia. Esto no son interpretaciones. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil, deja de servir al hombre. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, dirá la carta de los Romanos. Romanos 8, la creación expectante está, la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera que el hombre vuelva a ser aquel hombre que Dios creó. Eso espera la creación, porque en ese momento será su restauración. Y por fin la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia. El hombre volverá al polvo del que fue tomado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Por la envidia del diablo, la muerte entró en el mundo. Recordemos, habíamos sido creados con dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Los únicos que subsisten cuando uno corta su relación con Dios, cuando uno aparta a Dios de su vida, los únicos dones que pueden persistir son los naturales. ¿Por qué? Los preternaturales no competen a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza material es corruptible. Solo los dones preternaturales nos evitaban esta corrupción. También el sufrimiento, la impasibilidad, la concupiscencia era una gracia que recibíamos de Dios para vivir en este mundo y que hemos despreciado porque no queremos nada de Dios. Por lo tanto, fuera dones preternaturales. Dones sobrenaturales. La gracia santificante, la gracia sobrenatural que me haría acceder a la vida eterna. ¿Soy consciente de qué es esto? ¿Soy consciente que he desechado vivir la vida eterna? ¿Que el hombre ha dicho que no quiere la vida eterna? Y si no hay vida eterna, ¿dónde voy? ¿Dónde va el hombre? Después de esta vida todo se acaba. El hombre, la carne conoce la corrupción, muere y todo se ha acabado. Ese es el destino después del pecado. Hemos oído hablar de un lugar que se llama Seol. El Antiguo Testamento nos hablará del Hades o el Seol. Y vamos a entenderlo, lo voy a explicar de una manera sencilla. El hombre era un único principio, ¿no? Cuerpo y alma, una unidad con un principio espiritual y un principio material. Mi carne va a conocer la corrupción, pero mi espíritu, mi alma, no puede conocer la corrupción porque es espiritual y lo espiritual no es corruptible. Si he desechado la gracia que me lleva a la vida eterna, ¿dónde va mi alma? Después de la muerte, ¿dónde va el alma del hombre? Pues va a este lugar, va al Seol, al Hades, al lugar de los muertos. Este es la grave consecuencia del pecado original. El hombre no puede alcanzar el destino al que Dios le había encaminado, para el que le había creado. El diablo ha ganado la batalla, ha conseguido que el hombre no alcance su destino. Todos los hombres, todas las almas, desde Génesis 3 hasta Cristo, irán al Seol, al lugar de los muertos. ¿Y qué sitio es este? ¿Qué es esto? Nos preguntamos, ¿no? Pues mirar, primero utilizo los números del catecismo para que siempre tengamos todo bien fundamentado. 631, 635. Y también utilizo el credo que confesamos en todas las Eucaristías del domingo y que en un momento determinado, cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, dice: Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió
a los infiernos. Cristo, al morir, lo primero que hace es descender a los infiernos, descender al Hades, al Seol. ¿Para qué? Para abrir la puerta y que todos aquellos que quieran salvarse y volver a entrar en la vida eterna puedan hacerlo. Cristo abre para los hombres la puerta del cielo. Solo un hombre ha sido capaz de cumplir el plan divino, el plan de salvación por el que habíamos sido creados. Solo Cristo ha cumplido la voluntad del Padre. Por lo tanto, solo Él ha podido abrir la puerta del cielo. Y todos los que nos incorporemos a su muerte y resurrección a través del bautismo, veremos, podremos alcanzar la puerta del cielo, la vida eterna de nuevo. Sin Cristo no hay vida eterna. No hay nada después de esta muerte. Fijaros las consecuencias, ¿no? El catecismo dice: no bajó para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno, sino para liberar a los justos que le habían precedido. El famoso icono de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Sacando a Adán y a Eva del Seol, los primeros que llevaban allí tela, esperando. Pero pensar, en el Seol estaban todos los justos: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, San Juan Evangelista. Todos los que murieron antes de Cristo estaban en este Hades, en este Seol, esperando la resurrección, ¿no? ¿Comprendéis ahora por qué digo al principio de la sesión? Considerar que esto es un cuento no es comprender por qué murió Cristo. Si yo no comprendo esto, no entiendo por qué ha muerto Cristo. Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mis pecados, claro. Pero murió porque el destino de tu vida había sido frustrado. No podías acceder a la vida eterna. Y termina el relato. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven, la madre de todos los vivientes. El Señor hizo 2 túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. La misericordia del Señor, ¿no?, recubre al pecador, aun en el peor estado, aunque Dios haya quedado al margen, Dios lo recubre con su misericordia. Y el Señor Dios dijo: he aquí el hombre que se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, no vaya a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Paso atrás, todo simbólico, todo estamos hablando de símbolos. El hombre ha roto su relación con Dios y ahora Dios teme una cosa de este hombre, que no quiere saber nada más de Dios. Y es que coma del árbol de la vida. Vamos a ver por qué. El hombre está en estado de pecado original. Os doy también los números del catecismo para que lo podáis fundamentar. 396, 412. El pecado original va a afectar a toda la naturaleza humana, es decir, igual que se ha producido un desequilibrio en la creación, se ha producido un desequilibrio en la propia naturaleza humana. La naturaleza humana ha quedado dañada y a partir de esta herida, cada vez que se genere naturaleza humana, se va a generar con este daño, con esta herida. Esto es el pecado original, que se transmite por generación, por nacimiento humano, nacemos con él. No es que sea un pecado de culpabilidad porque yo he querido alejarme de Dios, no, sino que es de transmisión. Otro problema grande que tiene el pecado original es que el diablo adquiere un cierto dominio sobre el hombre. Catecismo 407. ¿Por qué? Porque el hombre se ha liado con el diablo para apartarse de Dios. Le ha abierto la puerta de su casa y en cierto modo el mal tiene un lugar entre nosotros, ¿no? Así que la vida se va a convertir en un combate porque este hombre no ha sido creado para el mal. Y este es el combate que vivimos todos hoy en día, ¿no? Hago el mal que no quiero, dirá San Pablo, y no hago el bien que quiero. Esto será común a todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, el pecado original es un pecado contraído, no un pecado cometido. Es un estado, no un acto.
El hombre de hoy, con pecado original, ¿qué le ocurre, no? Lo primero es que tenemos dudas de que Dios exista. No es nada evidente, ¿no? No es nada evidente. Algo que debería ser tan evidente como que se paseaba en el jardín, no es nada evidente. Y el primer planteamiento es que me demuestren si Dios existe, ¿no? Porque ya sabemos que Dios no es objeto de nuestro conocimiento, ¿no? Pero nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es algo que debería estar clarísimo dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y en un segundo plano, si creemos que Dios existe, de lo que dudamos es de su bondad. Que Dios sepa quién soy, que realmente Dios lleve mi vida. Yo esto desconfío por completo, ¿no? Consecuencias del pecado. ¿Y qué le pasa al corazón cuando se cierra a Dios? Pues que cuando mi corazón se cierra a lo que viene de Dios, ¿dónde va mi corazón? Se abre a lo que viene del mundo. Y lo que viene del mundo es lo que viene del mal, que va a poner toda la carga sobre tus espaldas necesaria para que nunca más vuelvas a mirar a Dios. La creación deviene incomprensible, no se reconoce la verdad. Y en un mundo donde la verdad no se reconoce que haya una verdad en la realidad, que las cosas sean verdaderas porque han sido creadas así. Y entonces dice Ratzinger, en un mundo donde no se reconoce la verdad, ¿de quién es el dominio? ¿Quién reina en el mundo? Los más fuertes. Hay un pragmatismo total, es el poder de los fuertes. Esto lo dirá Nietzsche también, ¿no? El Señor Dios los expulsó del jardín del Edén para que labrasen el suelo de donde habían sido tomados. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. No es que Dios les eche del paraíso, no es que haya un paraíso y que Dios cierre las puertas y diga fuera, sino que toda la tierra entera ya no es un paraíso. Esa tierra que emanaba oro, lapislázuli y tantas cosas buenas ya no es un paraíso. Se van a producir, como históricamente luego se verán, glaciaciones, inundaciones, se va a volver tremendamente hostil la tierra al hombre, ¿no? Pero Dios sigue empeñado en custodiar el árbol de la vida. ¿Y qué decíamos que es el árbol de la vida? El árbol de la vida era el árbol de la vida eterna, es el símbolo de la vida eterna. Por lo tanto, es protegido por los querubines para que no comamos de él. ¿Por qué? Porque seríamos inmortalmente pecadores. En este estado de caída nos haríamos inmortales. Así que Dios lo protege. Aquí también entenderemos por qué no podemos comulgar en pecado mortal. Porque la comunión en pecado mortal consigue lo contrario del fin de la Eucaristía. Y es mi condenación. Es como reírme de Dios, ¿no? Es justamente esto. Y fijaros qué bonito. Hay un teólogo, San Efrén, padre de la Iglesia, que hablará de que este árbol de la vida, que ha quedado custodiado en el paraíso, volverá a abrirse en algún momento. El paso hacia el árbol de la vida volverá a abrirse. Y para eso utilizo Juan 19:34. Dice así el Evangelio de San Juan. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado a Cristo y al punto salió sangre y agua. San Efrén alegóricamente dice que este soldado es ese ángel que custodiaba el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, que tras su muerte es traspasado. Y de ese árbol de la vida vuelve a brotar la vida eterna a través de dos elementos, el agua, bautismo, y la sangre, Eucaristía. De nuevo la vida eterna se abre para todos aquellos hombres que a través del bautismo quieran incorporarse y quieran entrar en el cielo. El fin del bautismo y la Eucaristía y la vida de gracia es que el alma se deiforme de nuevo y pueda entrar en el cielo. Pero ahora fijaros, y con esto acabo, la fuerza originaria de la creación se convierte para el hombre en fuerza de redención. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el hombre
cree que ha roto la relación con Dios. Pero dentro del hombre hay una imagen de Dios. El hombre es criatura, quiera o no quiera. Y dentro de él hay un deseo de infinito que no puede saciar, que nada de este mundo puede saciar. No hay respuestas para esa sed. Solo hay respuesta en Dios. La propia creación, mi propia naturaleza, está clamando a Dios. El hombre lo ha expulsado de su mente, pero no lo ha podido expulsar de su corazón.